En la segunda parte de este libro trabajaremos la ética y la moral. En este sentido, trabajaremos en primera instancia el término de moral como adjetivo. Cuando nos referimos a adjetivo, es esa clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad. Como por ejemplo, cuando decimos expresiones como educación moral, doctrina moral, persona inmoral y vida moral, se ha usado como adjetivo para calificar a las personas y acciones. La autora trabaja la moral en opuesto a la inmoralidad, es decir, hace una diferenciación donde tiene relevancia la distinción moral e inmoral. Este es el uso más frecuente que se le da en la sociedad. Moral hace referencia a las valoraciones de las acciones buenas y justas. De esa conducta se destacan con las actitudes y comportamientos que el individuo en conciencia se ve obligado a responder. Es decir, no solo evita el mal, sino hacer el bien. En nuestra vida solemos decir que una persona es moral cuando vemos en la acción que van señaladas hacia el bien y que respeta a sus semejantes. Esa persona que ayuda sin esperar nada, pero que además respeta los valores, los pone en práctica en su vida personal y laboral. En la docencia lo notamos en los docentes que de alguna forma no solo forman académicamente, sino con valores que ayudan a sus estudiantes y compañeros de trabajo, que le muestran que existen, más allá de las leyes, existen valores, que hay reglas sociales que se dan para que las personas puedan ser mejores como seres humanos y como sociedad, más allá de las leyes establecidas por el Estado. Estas son personas que colaboran en su ámbito, que tienen buen trato, que sienten empatía hacia los demás y que respetan los estándares previamente establecidos, que conocen, que presentan de alguna forma que representan de alguna forma lo que es moral. Otro término que es utilizado como adjetivo es el término inmoral. Hace referencia a las acciones malas e injustas y será moral e inmoral cuando se ajuste o no a la moralidad social establecida. Este comportamiento inmoral es cuando de manera deliberada transgrede o viola una norma, es decir, partiendo de ese código moral que sirve de referencia. Esta situación se usa tal vez con más frecuencia en expresiones como qué persona tan inmoral, el profesor es inmoral, ese estudiante es inmoral, la venganza es inmoral, la violencia es inmoral. Son más comunes estas expresiones ya que son las actitudes que se observan más en nuestro entorno. Y como docentes, en este sentido, nos referimos a eso cuando las personas no cumplen las normas preestablecidas y sabiendo que está mal. Otro ejemplo sería el término amoral, que aquí no se evalúa sino que se describe una situación, ya que lo amoral se refiere a que no hay conciencia de esas normas, no hay conciencia de esas normas establecidas que en cierta sociedad. Por ejemplo, los animales y plantas son amorales totalmente. Un ejemplo que también podíamos establecer a mi juicio sería dentro de las culturas que tienen normas que son desconocidas para otros y que pueden llegar a ser inmorales o morales según la percepción. Sería, por ejemplo, cuando los españoles llegaron al continente americano y encontraron a los aborígenes vestidos de una forma que ellos catalogaron inmoral, así como sus prácticas sexuales. Entonces, en este sentido, los aborígenes vendrían siendo amorales porque no conocían sus percepciones. El término moralidad, este término se suele usar en situaciones comunes para referirnos a un sinónimo de moral o referente a un código de moral concreto. Dudo de la moralidad de tus actos, no me agrada tu falta de moralidad, o esta profesora tiene un alto sentido de moralidad. Sin embargo, la moralidad es un fenómeno muy complejo y que por ello admite diferentes interpretaciones que cuando se distingue a la moralidad como frente a los fenómenos como la religiosidad o la legalidad de las cosas. En este sentido, la moralidad es sinónimo de vida moral y si se tiene o no esa vida moral. El término de ética. A menudo utilizamos la ética como un conjunto de principios y normas, preceptos y valores que rigen la vida de los pueblos y de los individuos. Sin embargo, esta definición es moral. Entonces, ¿qué es la ética? ¿Qué conocemos como la ética?
¿A qué debemos llamar ética si ya se conoce que el término moral, si ya se conoce el término moral, partiendo del hecho de que esta palabra procede del griego ethos, que significa originalmente morada, lugar donde vivimos, y luego pasó a significar carácter o modo que una persona o grupo adquirieron en su vida? Por otro lado, moral procede del latín mos o moris, que al inicio significaba costumbres y que luego pasó a llamarse ética, igual que la ética, carácter o forma de ser. Es decir, que etimológicamente coincide. Por ello no es extraño que se confunda o se usen de igual forma. Sin embargo, ¿qué es la ética? Es la disciplina, filosofía que construye una reflexión de segundo orden sobre los problemas morales. Por ejemplo, la moral como práctica básica es qué debemos hacer, mientras que la ética es por qué debemos hacerlo. Es decir, qué argumentos avalan y sostienen el código moral que estamos aceptando como conducta guía. Entonces la ética es quien de alguna forma va a estudiar estudia y evalúa qué está formalmente bien o qué no está formalmente bien, qué debemos o no debemos hacer. Un ejemplo clave sería que hace años era inmoral hablar de sexualidad en la escuela y ahora es parte del sistema. Entonces, la ética va cambiando, la ética va a ir evaluando en las distintas sociedades lo que es correcto o incorrecto de manera, también tiene que ver con el tiempo y la sociedad. Por otro lado, la ética no puede ni debe ser neutral. Se debe tener claro que esta disciplina no se identifica en principio con ningún código moral determinado. Sin embargo, no es neutral, nada más alejado de ello. Esto se debe a que los objetivos de la meta de la ética los comprometen con ciertos valores y los obligan a denunciar algunos códigos morales como incorrectos e inhumanos, al tiempo que otros pueden ser reafirmados como ellas siempre y cuando los considere razonables. ¿Es posible un único código moral? No es posible un único código moral, ya que las sociedades son muy distintas, la pluralidad de los modelos racionales de enfoque son muy diferentes, las culturas y las poblaciones. Por ende, dictar un solo único código moral es prácticamente imposible en las distintas sociedades. Las funciones de la ética va a tener diferentes funciones. Entre las primeras está aclarar qué es lo moral, es decir, en qué consiste. En la segunda, fundamentar la moralidad. Y en la tercera sería aplicar en los distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras funciones. En primera instancia, aclarar qué es lo moral. ¿Cuáles son sus rasgos específicos? Es decir, ¿qué se supone que está bien o correcto realizar en nuestro hacer social y humano? E inmediatamente establecer qué es moralmente correcto, establecer estándares que puedan ser utilizados. Entonces, es la ética quien tiene la función de intentar establecer estas normas, de establecer normas que está bien, que está mal en nuestras profesiones, en nuestra vida y cómo seguirlas y hasta qué punto debemos utilizarlas. La número 2 sería fundamentar la moralidad, es decir, tratar de buscar las razones por las que tiene sentido que los seres humanos se esfuercen en vivir moralmente en lo correcto dentro de lo que es su sociedad. Hasta qué punto es necesario hacerlo y hasta qué punto es beneficioso para ellos hacerlo. En esta parte, la ética va a estudiar por qué debemos hacerlo, bajo qué fundamentos sociales, políticos, axiológicos se basa esas normas establecidas. Y en nuestro hacer en la educación
hasta qué punto es importante tener este comportamiento correctamente moral, para qué nos va a servir, para qué ser buenos, o al menos según estas normas establecidas por la ética. O por ejemplo, ¿por qué debemos mostrarles a los estudiantes por qué ser buenos, de qué sirve, a qué los ayuda, cuál es la finalidad de esa moralidad que se distingue dentro de la sociedad? La tercera sería el establecimiento, el porqué de la fundamentación, el aplicarlo en las diferentes, el aplicar las dos anteriores en los diferentes ámbitos de la vida, porque debemos aplicar la moralidad no solamente en nuestra casa, sino también en nuestro trabajo, en la calle, como ciudadanos, como hermanos, como amigos o simplemente como humanos. ¿Por qué hacerlo? Y cómo hacerlo en cada uno de esas partes de la vida. En nuestra acción educativa vemos como los valores dentro de la educación no es que se pierdan, sino que no se forman dentro de la institución, sino que se le da más valor a una parte académica. Entonces, ¿qué hacer para que estos estudiantes se les pueda mostrar esa valoración? Es importante establecer